Buenos días a todos. Friday morning, people are not here. They've decided to sleep in or stay away from the rain. Es viernes por la mañana y puede ser que la gente ha decidido dormir más tarde o le tuvieron miedo a la lluvia, But it is good to be here pero es bueno estar aquí and to see the climax of the book of Deuteronomy today. para mirar el clímax del libro de Deuteronomio hoy. So let's pray. Entonces, oremos. Gracious God and Father, Padre lleno de gracia, we thank you for your word in Deuteronomy te damos gracias por tu palabra en Deuteronomio, that is sharper than a two-edged sword. que es más penetrante, más aguda que una espada de dos filos. We pray today, Father, that your word will both inform our minds and reform our lives. Oramos, Señor, que tu palabra hoy y tanto informe nuestra mente como reforme nuestra vida. And we ask for Jesus' sake. Amen. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. In the notes you have, the first part on chapter 12 we covered yesterday fairly briefly. En las notas que ustedes tienen, la primera parte del bosquejo para esta sesión, que tiene que ver con el capítulo 12, ya lo cubrimos ayer en una forma rápida. So today, this morning, we'll focus on chapters 27 and 28. Así que ahora vamos a enfocarnos en los capítulos 27 y 28. And that gives us a little bit more time to understand these quite important chapters, I think. Y eso nos da más tiempo para entender estos capítulos que son tan importantes. Let me remind you of the structure of Deuteronomy. Permítanme repasar y recordarles la estructura de Deuteronomio. We've seen that it is a bit like an ancient covenant. Vimos que se parece a la estructura de los pactos antiguos. There was an introduction in chapter 1, En el capítulo 1 hay una introducción, a historical background, se presenta el trasfondo histórico and that was largely from 1:6 to the end of chapter 4. y eso va desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 4. And then in the ancient treaties, there were some general laws. That's Deuteronomy 5 to 11. Y en los tratados antiguos había las leyes generales y esas están cubiertas en los capítulos 5 al 11. And then specific laws. Y luego las leyes específicas. And that's what we focused on yesterday. Y en eso nos enfocamos ayer. Laws that cover all aspects of our life. Leyes que cubren todas las dimensiones de nuestra vida. We talked yesterday about how to consider how an ancient Israelite should read those laws. Ayer hablamos de cómo un israelita antiguo debía haber leído esas leyes. But also then for us, how we as Christians in the light of the cross should understand and read those Y laws. también como nosotros como cristianos a la luz de la cruz debemos leerlas. Today we come to the final two parts of Moses' sermon. Hoy llegamos a las dos porciones finales del sermón de Moisés. In the ancient treaties, there were always in English are called sanctions. What happens if you do and what happens if you don't. En los tratados antiguos había lo que se llaman las sanciones. ¿Qué pasa si usted cumple y qué pasa si no cumple? But in biblical language, we call it blessings and curses. Pero en el vocabulario bíblico los llamamos bendiciones y maldiciones. And then after the break this morning will be the climax of the sermon, which is chapters 29 and 30. Y al final de esta mañana vamos a mirar el clímax del sermón, que son los capítulos 29 y 30. This doesn't really have a connection with the ancient treaties, but Moses is preaching here. Esa sección no tiene una conexión con la estructura de los tratados antiguos, pero es Moisés dando su sermón. And that's really Moses' sermon, that bit that I've put a bracket round. Lo que he puesto en el corchete es el sermón completo, desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta el capítulo 30. And the last bits of Deuteronomy, which we're not really looking at, is the sort of carrying on after Moses' sermon, the passing to Joshua. Y los capítulos que siguen realmente ya no tienen que ver con el sermón, sino fue cómo se trató
con el sermón, la transmisión a Josué, la transmisión de mando a Josué, Moses' song and his blessing, el canto de Moisés y su bendición, and then his death. y luego su muerte. So that's just to remind you where we are in the framework of Deuteronomy. Entonces, este es para recordarles dónde estamos en el marco general de la estructura de la carta, del So libro. in this first section, before the break, we're looking at these two chapters in 4 parts. Entonces, en la primera sección de esta mañana vamos a mirar esos dos capítulos, 27 y 28, en 4 segmentos. The first part, half of chapter 27, describes a ceremony. La primera parte, la mitad del capítulo 27, describe la ceremonia. Now this is a very interesting ceremony, Esta es una ceremonia muy interesante and it's a little bit hard to work out what happened, y es un poquito difícil entender completamente qué sucedió in a little bit of detail. Con el poquito de detalle. What I sometimes do is get my classes to act out this ceremony. Lo que hago a veces cuando estoy enseñando es pedirles a los estudiantes que dramaticemos la ceremonia. There's too many of you here, Hay demasiados de ustedes aquí, but what I want you to do is to read chapter 27, verses 1 to 14, pero quiero pedirles que lean el capítulo 27, los versículos 1 al 14, I think you could read that just silently. y que lo lean en silencio. I think it'll be on the screen as well, and but probably easier in your Bibles. And what I want you to Sí, se va a proyectar por porciones ahí, pero es más fácil si lo siguen allá porque todo no cabe en una sola transparencia. and then what I want you to do is talk to the person next to you Y luego quiero que hablen con su vecino and ask the question, how did this ceremony work and what did it say? What was the point of the ceremony? y que discutan entre ustedes cómo se desarrolló esta ceremonia, cuál era el propósito de esta ceremonia. So read it to yourself and then discuss it, and then I'll talk about it. Entonces léanla individualmente, discútenla con su vecino y luego él va a explicar. So we're looking at chapters 27, verses 1 to 14. Capítulo 27, versículos 1 al 14. And I'll give you 6 or 7 minutes. Y les voy a dar unos 6 o 7 minutos para que lo lean. Espero que hayan leído el pasaje And begun to think about what this ceremony was like and what it says, what its meaning is. y que hayan empezado a pensar en cómo fue la ceremonia y cuál fue su significado. The ceremony is described, but what its meaning is, we have to sort of dig a little bit. El texto describe cómo fue la ceremonia, pero su significado, para coger su significado hay que como excavar un poquito. This ceremony was only to happen one time. Esta ceremonia debía suceder una sola vez. Verse 1 tells us that it's after they come into the land, El versículo 1 nos dice que es después de que entren a la tierra they go to this place for the ceremony. y deben ir a este lugar específico, a un lugar específico para la ceremonia. So where is the place? ¿Cuál es el sitio? We're told 2 names here, Se nos dan dos nombres, Mount Ebal el monte Ebal and Mount Gerizim. y el monte Gerizim. 2 mountains. Dos montañas. We're not told here that in between these 2 mountains was the town of Shechem. Lo que no se nos dice aquí es que entre estas dos montañas estaba la ciudad de Siquem. Why, we're not told. Maybe it's not important, but ¿Por qué no se nos dice? De pronto no es importante. Shechem was an important place. Pero Siquem era un lugar importante. And I don't know can you think of what happened? The first thing that we're told about Shechem in the Bible. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es la primera cosa que se nos dice de Siquem en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? You may think back to Jacob and Dinah being raped by the people at Shechem.
Piensen en Jacob y en Dina, quien fue violada por la gente de Siquem. But actually, it's much earlier than that. Pero se menciona mucho antes de eso. In Genesis 12, Shechem is the place that Abraham first goes to in the Promised Land. Siquem, en el capítulo 12 de Génesis, es el primer lugar al cual va Abraham en la tierra prometida. And it's there that God promises Abraham this land. Y allí es donde Dios le promete esa tierra. So in Genesis 12, 1, 2, 3, Entonces en Génesis 12, los versículos 1 al 3, God says, I'll make you a great nation. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. But it's only in verse 7, when Abraham gets to this land, that God says, this is the land. Pero solamente es en el versículo 7, cuando Abraham llega a ese sitio, que Dios le dice, esta es la tierra. So it does seem appropriate that the first ceremony that Israel will have in the land Entonces parece apropiado que la primera ceremonia que Israel tenga en la tierra is at the same place. sea en el mismo lugar. As if it's saying something like, God promised the land at this place, and here we are, the promise is being fulfilled. Así como si estuvieran diciendo, en este lugar Dios prometió de la tierra, y henos aquí, la promesa se ha cumplido. So this is the place they come to probably after they conquer some of the nations like Jericho and Ai. Ese es el lugar al que deben ir, posiblemente después de que han conquistado a sitios como Jericó y Ai. And we do read of this ceremony happening in the book of Joshua. Y en el libro de Josué leemos con que sí se desarrolló la ceremonia. Joshua chapter 8. Capítulo 8 del libro de Josué. So it's not the first day they enter the land, but it was a little bit later. Entonces no es el primer día que apenas cruzan para entrar a la tierra que deben desarrollarla, se desarrolla un poco después. And Shechem is roughly in the middle of the promised land. Y Siquem está más o menos en la mitad de la tierra prometida. And these two mountains, they do sort of stand out by themselves. Y estas montañas, cada una está como aisladita. It's not like the mountains around Medellin, where there's sort of a ridge of mountains. No son como las montañas alrededor de Medellín, que son una cadena de montañas. These really do just come up separately out of fairly flat area. Estas, cada una surge independientemente en un terreno bastante plano. Mount Gerizim is to the south, El monte Gerizim está hacia el sur and Ebal's to the north. y Ebal está en el norte. Now, what happens in this ceremony? Entonces, ¿qué sucede en la ceremonia? The first thing we're told in verse 3 En el versículo 3, la primera cosa que se nos dice are stones covered in plaster. es que hay piedras blanqueadas con cal And these stones are to be put on Mount Ebal. y que esas piedras hay que ponerlas en el monte Ebal. So it's not like a skyscraper building. It's who knows how big. It could be sort of this big. Entonces no se trataba de construir un rascacielos allá, no sabemos de qué tamaño eran, pero And on it was written probably the book of Deuteronomy. y probablemente en ellas estaba escrito el libro de Deuteronomio. So you shall write on them all the words of this law. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. And that expression, the words of this law, seems to mean Deuteronomy 1 to 30, the sermon of Moses. Y estas palabras, las palabras de esta ley, parece que significan todo el sermón de Moisés, del capítulo 1 hasta el 30. Now it's strange that they are covered in plaster. Es extraño que estén blanqueadas con cal. Of course, we don't know whether there were many stones in the ancient world covered in plaster because they don't survive. No sabemos si había muchas piedras blanqueadas así en el mundo antiguo, porque no sobrevive ese blanqueamiento. So if we had a stone covered in plaster with words written on it and left it outside here last night, it would begin to wash away because of the rain. Si tuviéramos una piedra cubierta blanqueada con cal y con cosas escritas ahí, la hubiéramos dejado aquí afuera
anoche, ya hoy se estaría desvaneciendo las letras por la lluvia. But this is a ceremony only for one time, so maybe that didn't matter. Pero como esta ceremonia era única, entonces posiblemente no importa. Covered in plaster would mean that it's fairly quick to write. You're not carving the letters in the stone. Blanqueadas con cal significa que era fácil escribir ahí, no que se estaban tallando, inscribiendo en la piedra las palabras. We're not sure how big or how many there were of these stones, No sabemos el tamaño ni cuántas eran, but they're put on Mount Ebal. pero se colocan en el monte Ebal. Wonder why it's Mount Ebal and not Gerizim or not in the middle. Me pregunto por qué es el monte Ebal o no Gerizim o por qué no están en el medio, en el valle en el medio. Well, later on we're told that Mount Ebal is Más- the Mount of Curse. Más adelante se nos dice que el monte Ebal es el monte de la maldición And Gerizim is the mountain of y blessing. Gerizim el monte de la bendición. So it's quite interesting that these words of the law are placed on the mountain of curse. Entonces es interesante que estas palabras de la ley se coloquen sobre el monte de la maldición. If we think of the law of the Lord being perfect and delighting us, Si pensamos que la ley del Señor es perfecta y nos causa deleite, why isn't it on the Mount of Blessing? ¿por qué no se colocan en el monte de la bendición? And we're told later that some of the tribes are on each mountain. Más adelante se nos dice que algunas de las tribus se dividen las tribus unas en cada montaña. Why not put them in the middle? ¿Por qué no ponerlas entonces en la mitad? It's a few kilometers distant between the two mountains, not many kilometers. Hay unos kilómetros entre las dos montañas, no son muchos kilómetros, And you can easily see from mountain to mountain. y fácilmente se puede ver de una a la otra. So this would be like a sort of great big, arena almost of the two mountains, like the grandstands on a sporting ground. Entonces las dos montañas realmente son como si fuera un estadio y uno tiene las tribunas de la montaña a un lado y la montaña al otro y la cancha en la mitad. So why are these words of the law on the mountain of curse? Entonces, ¿por qué están esas palabras de la ley en el monte de la maldición? We'll come back to that in a minute. En un minuto vamos a regresar a eso. What's the next thing? ¿Cuál es la próxima cosa? The next thing is an altar. La próxima cosa que se menciona es un altar. So we're told that they had to build an altar in verses 5 and 6. Los versículos 5 y 6 se nos dice que debían construir un altar. Notice verse 5 says, the altar stones, you cannot use an iron tool on them. Noten que en el versículo 5 se dice que no se podría usar ninguna herramienta de hierro para trabajar las piedras del altar. Now this fits a rule back in Exodus about the altar for the tabernacle. Y eso concuerda con una regla que hay en el libro de Éxodo sobre las piedras para el altar del tabernáculo. So verse 6, it is an altar of unhewn stones, uncut stones. Entonces en el versículo 6 se nos está hablando de piedras que no han sido cortadas. Why uncut stones? ¿Por qué piedras sin cortar, sin tallar? We're never told the answer to this, but there are two reasons I can think of. No se nos explica, pero puedo pensar en dos razones para eso. One is that it's an altar of God, Una es que es un altar para Dios and it's not the sense of stones that you just pick up and make into an altar, as if God's provided the stones as they are. Entonces hay la idea de que uno coge las piedras tal como son y arma el altar, como diciendo Dios proveyó esas piedras y uno las pone en el altar tal como están. In a sense, the altar is, in one sense, it's not made by human hands. Entonces en ese sentido no es un altar fabricado por manos humanas. Now it is put together by human hands, but the humans don't cut it. Sí. Las manos humanas sí han movido las piedras y las han puesto unas junto a otras, pero no han trabajado la piedra. I think the other reason is that the Canaanites all used cut stone for altars.
La otra razón es que los cananeos siempre usaron piedras talladas para los altares. So a cut stone would make an altar look very nice, Entonces una piedra cortadita, tallada, haría que el altar se viera muy bonito, but if Israel was not allowed an altar of cut stone, pero a Israel no se le permitía tener un altar de piedras it cortadas. means that they cannot use a Canaanite altar. Eso quiere decir que no pueden utilizar un altar cananeo. And we know in Deuteronomy from chapter 12 and chapter 7 yesterday that Israel had to demolish all the places of Canaanite worship. Y en Deuteronomio, como vimos ayer en los capítulos 7 y 12, a Israel se le dice que tiene que destruir todos los altares y lugares de culto de los cananeos. So, what happens on the altar? Entonces, ¿qué sucede en el altar? Two things are mentioned. Se mencionan dos cosas. On the altar, there is firstly a burnt offering. Primero hay un holocausto. A burnt offering is described in detail in Leviticus chapter 1. En el capítulo 1 de Levítico se describe en detalle lo que es un holocausto. The idea of a burnt offering is that the whole animal is burnt entirely. La idea de un holocausto es que se quema en su totalidad el animal que se ofrece. The Hebrew word is olah, to sort of go up in a sense, the whole thing. La palabra hebrea es olá y lo que significa es que toda la cosa asciende. It's interesting that the word holocaust Es it comes from interesante. the same root. La palabra holocausto viene de la misma raíz. The burnt offering was the basic offering for atonement. Esta ofrenda de holocausto, esa ofrenda completamente quemada, es la ofrenda básica para la expiación. And as I said, the details of that are in Leviticus 1. Y como mencioné en el capítulo 1 de Levítico se dan los detalles. But after the burnt offering, Pero es después del holocausto we're then told of a sacrifice of fellowship. que se dice que deben ofrecer un sacrificio de paz. It depends on your translation, but mine here is sacrifice of well-being. Eso puede cambiar con las traducciones. Aquí en la versión de las Américas que estamos usando es sacrificio de paz. That's in verse 7. En el versículo 7. So, a burnt offering and then a sacrifice of well-being. Entonces un holocausto y una ofrenda de paz. Now, this again is in Leviticus, I think it's 3. Y en el capítulo 3 de Levítico se describe este segundo tipo de ofrenda. In this case, the animal is not totally burned, En ese caso no se quema completamente el animal, but some parts of it are eaten by the Israelites. sino que algunas de las partes se las comen los israelitas. And the bits that are burned, in a sense, they belong to God. Y las partes quemadas le pertenecen a Dios. So it's a little bit like having a meal with God. Entonces es como comer con Dios. You burn up some of the animal to eat yourselves, and the rest is burned entirely. That's God's portion. Se asa parte del animal para compartir en la comunidad y el resto se quema completamente y es la porción de Dios. And notice in verse 7 at the end, Y noten al final del versículo 7 again the theme of rejoicing. que otra vez sale el tema de regocijarse, de alegrarse. We commented yesterday on that theme in Deuteronomy 12. Ayer hablamos sobre eso en el capítulo 12. So, what is going on in this ceremony? Entonces, ¿qué está sucediendo en esta ceremonia? And why is all this happening on Mount Ebal and not in the middle or not on Mount Gerizim, for example? ¿Y por qué sucede sobre el monte Ebal y no entre los dos montes o en el monte Gerizim? I think the theology of this ceremony is as follows. Creo que la teología de esta ceremonia es la siguiente. When we hear the words of the law, Cuando escuchamos las palabras de la ley, a key purpose or function is that it exposes our sin. una función y propósito o clave es que exponen nuestro pecado. So if you were to sit down and read Deuteronomy 5 to 26, Entonces, si usted se sienta y lee los capítulos 5 al 26 de Deuteronomio,
And if we were to do that with open and honest hearts, Y si nosotros lo hiciéramos con el corazón abierto y sinceramente, what would we find? ¿qué encontraríamos? You shall have no other gods before me. ¿No tendrás otros dioses fuera de mí? Oh, Ups. I realize that at times in my life I've made other things God. Me doy cuenta de que hay momentos en la vida cuando he hecho otras cosas, de otras cosas mi Dios. The Sabbath day, El día de reposo, 6 days shall you work. Some people are lazy. 6 días trabajarás. Bueno, hay gente perezosa. 1 day you shall rest. Some people work too much. Un día descansarás. Bueno, hay gente que trabaja demasiado. Honor your parents. Honra a tus padres. Oops, I haven't always done that. No siempre he hecho eso. Love the Lord your God with all your heart and soul and strength. Ama al Señor con todo tu corazón y tu alma y tu fuerza. Oh dear God, I haven't always done that. Ay, Señor, no siempre lo hago. There should be no poor among you. No habrá pobre entre ustedes. You should be generous and open-handed to the poor. Deben ser generosos, magnánimos con el pobre. Oh dear, I've been greedy and selfish. Uy, Señor, yo he sido egoísta y avaro. We should be people who do not show partiality or take bribes. Debemos ser gente que no mostramos favoritismo o nos dejamos sobornar. Oh dear God, I realize in my ministry that I often favor the rich people in my church. Señor, me doy cuenta de que en mi ministerio con frecuencia favorezco a los ricos en mi iglesia. You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. Oh dear God, I realize I have lusted after those people. Señor, me doy cuenta de que yo sí he tenido pensamientos lujuriosos. You see, one of the functions of the law is to show our sin. Ven, una de las funciones de la ley es mostrarnos nuestro pecado. And that's why I think these stones of the law are on Mount Ebal. Y creo que por eso es que las piedras están sobre el monte Ebal. Because what this ceremony is telling us, what God is telling us through this ceremony, Porque a través de la ceremonia lo que Dios nos está diciendo is that under the law we face curse. es que a la luz de la ley lo que nos toca es la maldición. Because we're not perfect. Porque no somos perfectos. At some point or other in the law, we fail. En un punto u otro de la ley nosotros fallamos. Our failures may be different from each other, but all of us will fail and be under the curse. Y nuestras fallas pueden variar de unos a otros, pero todos hemos fallado y todos estamos bajo la maldición. Reminds us what we saw on Wednesday, that God is a jealous God, a consuming fire. Nos recuerda lo que mencionamos el miércoles, que Dios es un Dios celoso, un fuego consumidor. God is indeed a holy God. Él realmente es un Dios santo His standards are perfection. y su estándar es la perfección. However, No obstante, God says, build an altar Dios dice, construyan un altar on the same mountain. sobre la misma montaña. An altar for what? ¿Un altar para qué? Burnt offering to atone for sin. Para un holocausto para expiar por el pecado. Isn't this a remarkable picture of God? Esta es una imagen de Dios preciosa. A God who is perfectly holy and at the same time a God who is merciful. Un Dios que es perfectamente santo, completamente santo y a la vez misericordioso. That's the issue we saw in chapter 4. Es lo que vimos en el capítulo 4. Verse 24 of chapter 4 said God is a jealous God. El versículo 24 del capítulo 4 dice que Dios es un Dios celoso, But just 8 verses later, God is a merciful God. pero 8 versículos más adelante Dios es un Dios de misericordia. Sin is dealt with, it's not ignored. El pecado no es ignorado, It's dealt with through sacrifice. se trata con el pecado a través del sacrificio. And what happens once the burnt offering is made? ¿Y qué pasa después de que se hace la ofrenda, se presenta el holocausto? A sacrifice of
well-being or fellowship or peace, however you translate. Hay un sacrificio de paz, de comunidad, de bienestar, Which is a sacrifice that reflects the fact that now we are in fellowship together with God. que es un sacrificio que anuncia que ahora estamos en comunión con Dios. Not because we achieve the law, but because our failures are atoned for. No porque hemos cumplido con todo lo que la ley demanda, sino porque nuestros pecados han sido expiados. That's what this ceremony, I think, is saying. Creo que eso es lo que dice la ceremonia. It reflects a theology of God that is consistent in the New Testament as well. Refleja una teología de Dios que es coherente con lo que dice el Nuevo Testamento. And in a way, this ceremony points us forward. Y en un sentido, esta ceremonia nos proyecta hacia, Because, of course, all the sacrificial system finds its fulfillment in the cross of Christ. el cumplimiento de todo el sistema sacrificial en la cruz de Cristo, Where sin is atoned for and we have fellowship with God through Jesus. donde nuestros pecados son expiados y tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo. And the, de Jesús. and the sacrifice of Jesus is acceptable because he alone fulfilled the law. Y el sacrificio de Jesús es aceptable porque solo Él cumple con la ley. So I want you to see here that the law itself shows our failure but includes the means of atonement. Entonces lo que yo quiero que veamos es que la ley nos muestra nuestro fracaso, pero también señala cuál es la manera para ser que sea expiado. Because the law has the laws of sacrifices in Leviticus. Porque la ley incluye las normas para los sacrificios en el libro de Levíticos. Sometimes I ask classes when I teach, could an Israelite be a law keeper? A veces cuando estoy enseñando le pregunto a los estudiantes, ¿será que un israelita podría cumplir la ley plenamente? And what I try to do is sort of generate a sort of debate or discussion. Y lo que quiero hacer con esa pregunta es generar una discusión. See, some people will say, oh, no, they're not law keepers because the law is perfect and we fail. Y algunos dicen, no, porque la ley es perfecta y nosotros fallamos. But then others would say, but the law includes sacrifice. Y otros dicen, pero la ley incluye los sacrificios. So in a way you could be a law keeper because with heartfelt repentance you atone for your sin. De manera que uno sí puede ser alguien que cumple la ley porque con un corazón arrepentido, entonces hay la posibilidad de la expiación. Now in the end the sacrificial system is weak. Ahora, en últimas, el sistema sacrificial es débil. And we're going to see after the break today that even the Old Testament knows that it is weak. Y después del descanso hoy vamos a mirar que aún el Antiguo Testamento reconoce que el sistema sacrificial es débil. Well, this ceremony has a little bit more that follows. Bueno, hay algo más que sigue en la ceremonia. So the people are instructed from verse 9 and 10 to obey all the commandments. Entonces, en los versículos 9 y 10 se les instruye a que obedezcan todos los mandamientos And the people are divided into two. y se divide a la gente en dos grupos. So we're told that on Mount Gerizim there are 6 tribes: Entonces, 6 tribus están en el sobre el monte Gerizim: Simeon, Levi, Simeón, Leví, Judah, Issachar, Judá, Isaacar, Joseph and Benjamin. José y Benjamín. Why those 6? ¿Por qué esas 6? Benjamin and Joseph, sons of Rachel, favored sons of Jacob. Benjamín and Levi. Joseph? Benjamín y José, los hijos de Raquel, favoritos del papá. But why is Issachar La there? favorita. You could say you might expect Simeon, Levi, Judah, and Reuben as the first 4 of Pero, ¿por Leah. qué Isaacar? Uno podría esperar Simeón, Leví, Judá, José y Rubén. Pero ¿por qué Isaacar? We don't know. No sabemos. I've never read anything that gives us an answer to that. Nunca he leído nada que intente responder eso.
reflection back on Reuben's sin in the story of Jacob and his sons, Uno puede pensar en el pecado de Rubén en la saga de Jacob y sus hijos, but Reuben was hardly the worst of the sons, pero Rubén realmente no era el peor de todos. wanting to spare Joseph's life. Él, So él quería salvar a José, que no lo mataran. it's a bit hard to know. 6 more tribes over here. Entonces es difícil saber. Entonces 6 tribus más están en el monte Ebal. This includes the tribe of Levi, Ahí en Ebal, the tribe of Levi is included on Mount Gerizim. o en Gerizim. Sorry. Entonces en Gerizim se incluye a Leví, But over here, you would have had Levites to make the sacrifice. pero allá en el monte Ebal debía haber levitas para poder hacer el sacrificio. And when you get to verse 14, the Levites shall speak. Y cuando se llega al versículo 14, los levitas deben hablar. Where are the people of Levi? Are they all here? Or who are these people compared to them? ¿Dónde están entonces la gente de la tribu de Leví? Porque se supone que están aquí en Gerizim, pero hay levitas que están en Ebal. There's debate about whether every Levite man was a priest. Eso es parte del debate donde se discute de si todos los levitas eran sacerdotes. Some say that only some Levite men were priests, Algunos afirman que solo algunas familias de la tribu eran familias sacerdotales, but the majority of Levite men and all the women and children were not priests, of course. pero que la mayoría de los hombres de la tribu, y por supuesto los hombres, los niños y las mujeres, pues no eran sacerdotes. It's not clear to me. I would have thought all Levite men could be priests. Yo no tengo completa claridad, pensaría que todos los hombres de la tribu podrían ser sacerdotes. Anyway, probably some Levite men priests are here and all the rest of the tribe of Levi is over here. De cualquier manera, probablemente algunos de los sacerdotes de la tribu de Leví están en el monte Ebal y el resto están en el monte Gerizim. And presumably Moses, who was a Levite, is on Mount Ebal as well. Y se supone que Moisés, siendo de la tribu de Leví, estaría en el monte Ebal también. So that's the first part of the ceremony. Esa es la primera parte de la ceremonia, entonces. But from verse 15 to 26, Pero a partir del versículo 15 hasta el 26, the Levites shall declare 12 things. los levitas deben declarar 12 cosas. And all the people respond to each of them saying Amen. Y todo el pueblo debe responder a cada una de ellas diciendo amén. So probably that means it's these Levite priests here speaking, Entonces probablemente lo que significa es que son los levitas que están sobre el monte Ebal que están hablando and all the people, both mountains, saying Amen. y toda la gente en ambas montañas respondiendo amén. It's hard. It says that these tribes are here for the blessing and these for the curse, but it's hard to know in this ceremony, what does that really mean? Se dice que las que están en el monte Gerizim están ahí para la bendición, las que están en Ebal están ahí para la maldición, pero realmente es difícil saber qué significa. Because what follows are 12 curses. Porque lo que sigue son 12 maldiciones. Some scholars suggest that maybe the blessings have dropped out of the text somewhere, been lost. Algunos académicos sugieren que las bendiciones se perdieron y no están en el texto. But that doesn't really make sense to me. Pero eso para mí no tiene sentido. There are a couple of articles and commentaries and scholars who wrote something like this. Hay algunos comentaristas y académicos que han escrito algo The como lo que blessings are sigue, missing, que las bendiciones faltan, but they would have been the opposite of each curse. pero que deberían ser lo opuesto de cada maldición. Now that sounds good, but Eso suena razonable, pero cursed be anyone who sets up an idol in secret. maldito el que tenga un ídolo en secreto. Well, that's in the text, that's okay. Eso dice el texto y está bien. But what's the opposite of that? Pero ¿cuál sería lo opuesto de eso?
Blessed is somebody who does not set up an idol in secret. Bendito el que no tiene un ídolo escondido. That's ridiculous, Eso es ridículo, because somebody might set up an idol in public, porque alguien puede poner su ídolo en público. or somebody might do some other bad thing. O alguien puede hacer otra cosa mala. See, in the end, the person who's blessed is the one who keeps all the words of this law. Sí, miren, en últimas, la persona que recibe la bendición es la que cumple con todas las palabras de esta ley. So you can't really say, blessed is the person who honors their father and mother, Entonces uno no puede decir bendito el que honra a su padre y a su madre, if they set up an idol, si de todas maneras tienen un ídolo or they're not generous. o no son generosos. So blessing it applies to somebody who keeps all the law, Entonces la bendición se aplica a quien cumple con toda la ley, but the curse can apply for any one law, because if you fail one law, you fail the whole lot. pero la maldición se aplica a leyes particulares porque en última si usted falla en una ley en particular, ha incumplido con toda la ley. And in fact, verse 26 at the end of the chapter, Y de hecho el versículo 26 al final del capítulo, cursed be anyone, cursed be anyone who does not uphold the words of this law by observing them. dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. That means the whole law. Eso quiere decir toda la ley. So why are these 11 curses listed with a general one at the end? Entonces, ¿por qué se mencionan estas 11 maldiciones y luego una general al final? Why doesn't it say cursed is somebody who's not generous to the poor? ¿Por qué no se dice maldito el que no es generoso con el pobre? Are these 11 sins special or significant? ¿Tienen algún significado especial o son especiales estos 11 pecados mencionados? I think they're examples, really. Creo que más bien son ejemplos. I think you could say cursed is anyone who does not do and then list any of the laws in Deuteronomy. Creo que uno pudiera decir maldito el que y luego uno sigue con cualquiera de las leyes de Deuteronomio. Some have suggested that there might be a sort of, not hidden, but a sort of bit of a theme in these 11. Algunos sugieren que hay como un tema en estas 11 maldiciones. Setting up an idol in secret, A tener un ídolo en secreto. moving somebody's boundary marker, El que cambia los linderos con el terreno de alguien. In those days, they would not have fences like we have here. You might just have a big stone, En esos tiempos no se tenían rejas o muros como tenemos aquí, sino se ponía una piedra. and you could imagine somebody who wants a bit more land. Y ustedes se pueden imaginar a alguien que quiere un poquito más de tierra. They go out at night and they move the stone. Entonces van de noche y mueven la piedra So you get a little bit more land y ya consiguieron un pedacito más de terreno. and hope nobody notices. Y esperan que nadie se dé cuenta. You don't move it. Some suggest that some of these things listed here were things that you could do in secret and get away with. Entonces, algunos sugieren que las cosas que se mencionan aquí son cosas que uno podría hacer secretamente y que no lo cogieran. Verse 24, cursed be anyone who strikes down a neighbor in secret. Versículo 24, maldito el que hiera secretamente a su vecino. So what would happen with these in secret type of things? Entonces, ¿qué sucedería con estas cosas secretas? I think what the issue here is that what happens if somebody does a sin and nobody knows? Creo que el asunto es, ¿qué pasa si alguien peca y nadie se da cuenta? So in your room, hidden away, is an idol. Entonces, en su cuarto, escondidito, hay un ídolo. Nobody knows. Nadie sabe. Your family never find it. Su familia nunca lo encuentra. You keep on worshipping your idol. Usted sigue adorando a su ídolo And maybe nothing happens to you. y puede ser que a usted no le pase nada.
But what this is saying is that person is cursed. Pero lo que eso está diciendo es que esa persona es maldita. What that tells us, I think, is that God knows. Lo que nos dice es que, creo que lo que nos dice es que Dios sí sabe. See, earlier in the law, there are a few things where if somebody does something, you punish them this way. Antes, en secciones anteriores, se ha mencionado, si alguien hace X o Y, usted lo castiga. But what happens if nobody notices? Pero ¿qué pasa si nadie se da cuenta? Is it okay? ¿Está bien entonces? I think one of the biggest traps for Christians Creo que una de las peores trampas para los cristianos is sin that becomes a habit es el pecado que se convierte en un hábito that nobody knows, que nadie sabe or we don't see God's judgment. o en el que no vemos el juicio de Dios. See, sometimes we might think, oh, if I sin, God's going to come down and punish me. A veces pensamos, uy, si peco Dios va a descender y me castiga. So a person decides to steal a bit of money from their church. Entonces una persona decide robarse un poquito de plata de la iglesia. Nobody finds out. Nadie se da cuenta, Nobody knows. nadie sabe. God hasn't come down and done anything. Dios no ha descendido a hacer algo. I'll do it again. Entonces lo hago otra vez. And maybe again. Y otra vez, de pronto. Becomes a habit. Y se convierte en un hábito. Or it may be the sexual infidelity. O la infidelidad sexual. Somebody falls into adultery or pornography. Alguien cae en adulterio o pornografía. Nobody knows. Nadie sabe, Nobody finds out. nadie lo descubre. God doesn't seem to have come down and punished No me. parece que Dios haya descendido a castigarme. I think one of our biggest traps for Christians is that we get away, we feel like we get away with some sins in secret. Creo que una de las grandes trampas para los cristianos es que pensamos que podemos pecar en secreto y sin consecuencias. And when we've got away with it and nothing happens, Y cuando parece que no hay consecuencias, que nada sucede, it becomes easier to do it again and again. entonces eso nos anima a hacerlo una y otra vez. Well, this passage is saying to ancient Israel and us, God knows. Pero lo que este pasaje está diciéndole al Israel en la antigüedad y a nosotros hoy es, Dios sabe. It does not mean that God is going to intervene after every sin and say, hey, stop doing that, I see. No significa eso que Dios va a intervenir cada vez que pecamos y a decir, oiga, ojo que yo me doy cuenta, But it's warning us, pero nos está advirtiendo. you are under God's curse. Estamos bajo la maldición de Dios. No other person may know, but God always knows. Puede ser que nadie más sepa, pero Dios siempre sabe. That, I think, is a very important lesson for us. Y creo que esa es una lección muy importante para nosotros. We ought not to expect God's punishment immediately after every sin. No debemos esperar el castigo de Dios inmediatamente después de cada pecado, But He knows pero Él sabe. the day of judgment will come. Y el día del juicio vendrá. So what I think this section of chapter 27 is saying, Entonces creo que lo que nos está diciendo esta sección del capítulo 27 the law exposes our sin. es que el Señor expone nuestro pecado. We are all under God's curse. Estamos todos bajo la maldición de Dios. He provides a means of sacrifice to be in fellowship with Him. Él provee el medio del sacrificio para que estemos en comunión con Él. But beware the danger of thinking that your sin is, you got away with it. Pero ojo con el peligro de pensar que uno puede pecar y sin nada. And that, I think, remains a theology that's exactly the same in the New Testament. Y creo que esa es una teología que es exactamente la misma del Nuevo Testamento. And one that we do well to reflect on, personally and pastorally. Y una en la que nosotros debemos reflexionar en términos personales y en términos pastorales. It's interesting in pastoral ministry, I think. Creo que en el ministerio pastoral es interesante. Over the years, people have come to me and said, oh, I struggle in my relationship with God. Que a lo largo de los años hay personas que se me han acercado y han dicho, yo lucho en mi relación con Dios. Or I find it hard to pray. O me cuesta trabajo orar. I don't feel much joy in God.
No encuentro mayor gozo en Dios. And sometimes it's somebody saying, oh, I just have arguments against becoming a Christian. Y o a veces son personas que dicen, bueno, yo la verdad tengo razones para no ser cristiano. And what I've come to realize is that the vast majority of those cases, Y he llegado a darme cuenta que en la mayoría de esos casos, the cause of that problem is not intellectual. la razón del problema no es intelectual, It's moral. es moral. That is, what often stops people becoming Christian is not an intellectual argument about the existence of God. Es decir, que lo que muchas veces detiene a las personas para no ser cristianos no es un problema intelectual sobre la existencia de Dios, But it's a moral problem. sino un asunto moral. See, sin keeps us from God. Porque el pecado nos mantiene lejos de Dios. So if we are struggling with prayer or joy or fellowship with God, Entonces, si estamos luchando con la oración o el gozo, o la comunión con Dios y nos cuesta en esas cosas, sit under God's law and find what needs to be atoned for. miren la ley de Dios y que ilumine y pregúntense qué es aquello por lo que se necesita expiación. And I think that's what Deuteronomy 27 is saying to us as well. Y creo que es lo que el capítulo 27 de Deuteronomio nos está diciendo. So, we need to turn to chapter 28. Entonces necesitamos llegar al capítulo 28. This is the longest chapter in Deuteronomy. Este es el capítulo más largo de Deuteronomio And it follows very similarly what is in the ancient treaties of covenant blessings and curses. y sigue la forma de lo que hay en los tratados antiguos en términos de maldiciones y bendiciones. I guess I should say that what's in chapter 27 is not really found in the ancient treaties. It's more chapter 28. Debo decir que lo que está en el capítulo 27 realmente no es parte de la estructura de los tratados antiguos, es más lo que está en el capítulo 28. What we find in chapter 28, Lo que encontramos en el capítulo 28 blessings first, then curses. es que primero se mencionan las bendiciones y luego las maldiciones. Only 14 verses of blessing, Solo 14 versículos de bendiciones 54 verses of y curses. 54 de maldiciones. Now that balance is sometimes found in an ancient treaty as well, En los tratados antiguos a veces se encuentra esa misma proporción, but not usually to such a big extent. pero no esa distancia tan grande, esa diferencia tan grande como aquí. Now we're going to look firstly at the blessings and then at the curses. Primero miraremos a las bendiciones y luego las maldiciones. But here, what's different from chapter 27 is what is a blessing and what is a curse. La diferencia con el versículo 27 aquí es qué constituye una bendición y qué constituye una maldición. So chapter 27 was saying you are cursed if you do something like El this. capítulo 27 dice, usted es maldito si hace algo como esto. But what does it mean to be cursed for an ancient Israelite? Pero para un israelita antiguo, ¿qué significaba ser maldito? Well, that comes in chapter 28. Eso se explica en el capítulo 28. So let's look at verses 3 to 6. Entonces miremos los versículos 3 al 6. I should, sorry, one thing to say before that. Notice the beginning of chapter 28, if you obey. Noten al principio del capítulo 28, sí obedece. So if you obey is the premise for the blessings that follow. Si obedeces es la premisa que afecta todo lo que sigue. Verses 3 to 6. Versículos 3 al 6. Verse 3, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Now, in the seminary, are we in the city or in the field? En el seminario, ¿dónde estamos? ¿En la ciudad o en el campo? The city's sort of down there a bit. La ciudad está allí abajo, en el valle. The fields are further away. Los campos están más arriba en las montañas. Maybe we're neither.
Posiblemente estamos ahí entre los dos. Maybe we can't be blessed. Y entonces puede ser que no podemos ser benditos, porque no somos ni lo uno ni lo otro. In Hebrew, they had a way of speaking where you put two opposites together. En hebreo hay una manera de hablar en la que uno junta dos cosas opuestas. So when God made the heavens and the earth, Por ejemplo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, doesn't mean two things, it means everything. no significa solo esas dos cosas, significa todo. So blessed in the city and the field means everywhere. Entonces, bendito en el campo y en la ciudad quiere decir bendito en todos los lugares, en cualquier lugar. And if you look at verse 6, Y si uno mira el versículo 6, blessed shall you be when you come in and when you go out. bendito cuando entres y bendito cuando salgas. But what about if you stay in Pero ¿qué pasa si uno se queda adentro or stay out? o se queda afuera? Again, two opposites, come in, go out. Otra vez dos opuestos, entrar, salir. And here the idea is blessed are you at any time. Y la idea es bendito en cualquier momento. So verse 3 is anywhere, Entonces el versículo 3 es en todo lugar, en cualquier lugar. and verse 6 is any time, whatever you're doing. Y el versículo 6, en cualquier momento, no importa lo que esté haciendo. So it's a total blessing. Entonces es una bendición total. It's not limited in any way. No tiene limitación de ninguna clase. And then in between verses 4 and 5, Y en los versículos, en el centro, los versículos 4 y 5, blessed shall be the fruit of your womb, the Ben- fruit of the ground, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, the fruit of your livestock, el fruto de sus animales, whether that's cattle or sheep. sean ganado vacuno o ovejuno. And then verse 5 is talking about food. Y el versículo 5 habla de la comida. Now, what's the significance of this? ¿Qué significa esto? Significance of this. ¿Qué quiere decir eso? The Canaanite gods Los were, dioses, were what we call fertility gods. los dioses cananeos es lo que se llaman dioses de fertilidad. If you were a Canaanite, you would go to your temple or shrine or altar or high place. Si usted fuera un cananeo, usted iría a su templo, a su lugar alto, a su ermita, a su santuario pequeño. And you don't go there for rejoicing, you go there for asking. Y no va allá para regocijarse, usted va allá a pedir algo. And because they're fertility gods, what you're asking for are these things. Y puesto que son dioses de la fertilidad, estas son las cosas que usted les pide. Rain, Lluvia, children, hijos, crops, cultivos, animals, animales and therefore food. y por lo tanto comida. Exactly the things you've got here. Exactamente las cosas que se mencionan aquí. One of the Canaanite practices was if you are asking the gods for children, Una de las prácticas cananitas era que si usted le está pidiendo a los dioses que le dé hijos, you might engage with what's called a temple prostitute. entonces usted se tiene relaciones con una prostituta sagrada, Who could be male or female, que podía ser hombre o mujer, and you engage in sexual relations in order to provoke the gods to give you and your spouse children. y entonces al tener relaciones sexuales con esa prostituta que sirve en el templo, usted está animando al dios a que actúe y le dé los hijos que le pide. So it was fairly immoral, Entonces es bastante inmoral which is probably why it was attractive. y posiblemente por eso era atractivo. However, for Israel, Pero- fertility comes through obedience, Pero para Israel la fertilidad viene a través de la obediencia and it comes from Yahweh, not from the Canaanite gods. y viene de Yahweh y no de los dioses cananeos. Now we see this theme on and off through the history books and the prophets that follow. En los libros históricos y proféticos que siguen en el Antiguo Testamento, este tema vuelve a salir. Elijah's time, no rain. En el tiempo de Elías no había lluvia. And we see that famine and no rain and things like that at different times in Israel's history. Y los temas de falta de lluvia y de hambrunas
se repiten a lo largo de la historia de Israel. Well, that's jumping into the curses already, but the blessings are fertility blessings. Pero al mencionar eso ya estoy brincando a las maldiciones, pero las bendiciones son bendiciones de And fertilidad. it's making Israel aware that it's their God Yahweh who provides the blessing. Y está concientizando a Israel que es su Dios Yahweh quien provee. And the way verses 3 to 6 are written Y la forma en que están escritos los versículos 3 al 6 shows that the blessing will be absolutely abundant. Muestra que la bendición será bien abundante. But there's more blessings that follow in verse 7 to 14. Pero hay más bendiciones que siguen en los versículos 7 al 14. So the enemies will be stopped. Se detendrá a los enemigos, They will not have victory over you. no serán victoriosos sobre Israel. That's in verse 7. Eso está en el versículo 7. Again, there's a blessing on the barns and food and so on in verse 8. En el versículo 8 nuevamente hay bendición sobre la comida, los graneros. Verse 9 reminds them that this is for obedience and holiness. El versículo 9 les recuerda que eso es por la obediencia y la santidad. And all the nations of the world will see that you're called by the name of Yahweh and be afraid of you. En el versículo 10 entonces, y verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, y te temerán. So verse 11, great fertility, En el versículo 11, gran fertilidad, rain from heaven in verse 12. lluvia del cielo en el versículo 12, The end of verse 12, you lend to other nations but not borrow. y al final de ese versículo dice, tú les prestarás a otras naciones, pero no pedirás prestado. That is, that Israel will be the dominant nation. Eso quiere decir que Israel sería la nación dominante. Israel will be the means of blessing to other nations. Sería el vehículo de bendición para otras naciones. So as verse 13 says, Israel will be the head and not the tail. Y por eso el versículo 13 dice, serás cabeza y no cola. And all of this because of obedience again in verse 14. Y todo eso por causa de la obediencia que se mencionada nuevamente en el versículo 14. It's very important to recognize these blessings fit into the Abrahamic promises. Es muy importante reconocer cómo estas bendiciones encajan con la promesa a Abraham. So the blessing of children, that's part of the promise to Abraham of many descendants. La bendición de hijos es parte de la promesa a Abraham de muchos descendientes. The promise of land to Abraham, La promesa de tierra a Abraham, the enemies will not attack and take the land, is part of this blessing. como parte de la bendición que hay aquí, es que los enemigos no los van a atacar y quitarles esa tierra. The land will be prosperous and abundant. It will be blessed. La tierra será próspera y da cosecha abundante, será bendita. You will be the head and not the tail. Será en la cabeza y no la cola. A bit like saying to Abraham, your name will be great. Eso es como decirle, como lo que se le dijo a Abraham, tendrás un gran nombre. You will lend to nations but not borrow from them. Les prestarás a las naciones, pero no les pedirás prestado. So you will be a means of some blessing to the nations. Entonces serás un medio de bendición a las naciones. They will be afraid of you, not in the sense of, well, partly the sense of being scared, but in awe of Israel. Te temerán, y no solamente en el sentido de que les tendrán miedo, pero se asombrarán al ver a Israel. So all the promises to Abraham are touched on in these blessings. Entonces todas las promesas a Abraham están cubiertas por estas bendiciones. But as Moses says really 3 times in these verses, provided you sit under the law of God. Pero como se menciona 3 veces en estos textos, eso depende de que se sometan a la ley de Dios. So these blessings to obedience show us in a way the means by which God will bring fulfillment of the promise to Abraham. Entonces estas bendiciones que vienen a través de la obediencia nos muestran la manera como Dios va a hacer cumplir las promesas hechas a Abraham. Now it's important, I think,
to see the significance of Deuteronomy 28 in the rest of the Old Testament. Me parece que es importante ver la importancia del capítulo 28 de Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. It seems to me that whenever the prophets speak of future blessing, Me parece que cada vez que los profetas hablan de bendiciones futuras, they do it in the language or at least the categories of the promises to Abraham and later to David. me parece que lo hacen en el vocabulario y con el vocabulario y con las categorías de las promesas hechas a Abraham y a David. So we have 6 things. If you remember, I went through this a couple of days ago. Entonces hay 6 cosas y recuerden que mencionamos hace un par de días. The first 4 to Abraham, that's the sort of 4-lane highway in the Old Testament, Las primeras 4 que hechas a Abraham, to which to David were added 2 more lanes of the highway, the king and the temple. y las 2 que fueron añadidas a través de David, el rey y el templo. Las primeras 4 son descendencia, tierra, bendición y bendición a las naciones. And it seems to me that whenever a prophet speaks about the future blessing of God, Entonces me parece que cada vez que un profeta habla de la bendición futura que Dios va a dar, what's happening is one or more of these 6 things is the way that he describes the future blessing. entonces toma una o más de estas 6 cosas para describir la bendición futura. So in the last part of Ezekiel, but also in Jeremiah, Entonces en la última parte de Ezequiel y también en Jeremías, and the last half of Isaiah, en la segunda mitad de Isaías, I'll return you to the land. voy a retornarlos a la tierra. Amos 9 speaks about descendants being reunited. Amós 9 habla de la descendencia y de que se juntan los descendientes. And of course, we have prophecies or expectations of the future king and the rebuilding of the temple in, say, Zechariah. Y en Zacarías, por supuesto, hay la mención del rey, la expectativa del rey, la construcción del templo. But the key that Deuteronomy 28 brings out is if you obey. Pero el rey en el capítulo 28 de Deuteronomio es si obedecen. So as the prophets speak about a glorious future, Entonces, cuando los profetas hablan de un glorioso futuro, they will tie that to future obedience. lo amarran con la obediencia futura. God will make you obey or bring a new covenant or some language like that. Dios te hará obedecer, Dios establecerá un nuevo pacto o un lenguaje similar. But it's also due to the mercy of God. Pero debido a la misericordia de Dios. But even as we read the history books, as we see Israel take its land, hold its land, say under Josiah, Pero cuando leemos los libros históricos y vemos a Israel que toma la tierra y conquista la tierra, y por ejemplo uno lee también de la reforma de Josías, we recognize Deuteronomy 28 lies sort of in the background. Uno puede reconocer que en el trasfondo está Deuteronomio 28. When Israel was blessed through good kings like Hezekiah and Josiah, Cuando Israel tuvo la bendición de reyes buenos como Ezequías y Josías, the land was secured, la tierra estaba segura, or they had crops and animals. tenían cosechas, animales, Enemies were thwarted from taking their land. no se permitió que los enemigos les quitaran la tierra. So this chapter, and I've just picked the first bit so far, is quite important for understanding the history and the prophets that follow. Entonces este capítulo, y solo hemos mirado la primera mitad, es muy importante para entender los profetas y la historia que hay después. Well, we need to turn now to the curses, and there's 54 verses of them. Ahora debemos mirar las maldiciones, y hay 54 versículos de So we ellas. could be here for a few days. Entonces podemos quedarnos varios días. Some of them are the opposite of what we've just seen in the blessing. Algunas de ellas son lo opuesto de lo que acabamos de ver en las bendiciones. So if you look at verses 13 to 16, Entonces, 16 to 19, entonces si uno mira los versículos 16 al 19,
That's really the opposite of what we just read in verse 3 to 6. Es lo opuesto de lo que acabamos de mirar en los versículos 3 y 6. Cursed in city and field, anywhere. Maldito en la ciudad y en el campo, es decir, maldito en cualquier lugar. Cursed when you come in and go out, anytime. Maldito cuando entres y cuando salgas, maldito en cualquier momento. And the fertility issues of children, crops and animals and food, all cursed. Y de las cosas de fertilidad que tienen que ver con hijos, animales y cosechas, todos malditos. And it goes on then in quite a bit of detail to give descriptions of some of these curses as well. Y entonces entra a dar una descripción detallada de algunas de esas maldiciones también. So, for example, just to give a feel of it, in verse 20, Por ejemplo, para que tengamos el sabor, en el versículo 20, disease, panic and frustration. enfermedad, pánico, frustración. Verse 21, pestilence. Versículo 21, pestilencia. Fevers and illness in 22. En el versículo 22, fiebres y otras enfermedades. Verse 23, the sky being bronze means no rain. En el versículo 23, el cielo como bronce significa que no hay lluvia. And verse 24 continues that theme, the rain will just be like powder and dust. Y en el versículo 24 se mantiene el mismo tema. La lluvia será como polvo y ceniza. You will lose to your enemies in verse 25. En el versículo 25 uno recibe derrota a manos de los enemigos. You won't even be buried in your defeat in war. Your corpse will be food for birds in 26. En el versículo 26, al ser derrotados, ni siquiera podrán enterrar a los muertos, sino que estarán expuestos. And more illness in verse 27 and 28, Más enfermedad en los versículos 27 y 28, including madness. incluyendo la locura. You will be frustrated, so you might get engaged but not married in verse 29. Versículo 30. Excuse me. Sorry, verse 30. No, versículo 30, la idea, la frustración de que podrá estar comprometido, pero de verdad no se va a casar. Plant a vineyard but don't enjoy its fruit. Sembrarán vides, pero no tendrán fruto. Your enemies will take away your animals. Los enemigos los despojarán de sus animales Even your children will be taken away. y aún les quitarán a los hijos. So here's a fairly grim picture of curse. Esta es una descripción muy oscura de la maldición. It's the opposite of what we saw here. Es lo opuesto de lo que se vio allá. The promises to Abraham will be undone. Las promesas a Abraham se desvanecerán. When you get to verse 45, Cuando llegamos al versículo the 45, language changes a bit. hay un pequeño cambio del lenguaje. We saw in verse 1, if you obey, En el versículo 1 vimos si obedeces. and verse 15 speaks of if you disobey, En el versículo 15 si desobedeces, but from verse 45 onwards, the sense is not if, but when. pero a partir del versículo 45 la idea ya no es condicional, la idea es cuándo. Now that's quite important, I think. Y eso es importante. We could read chapter 28 as if it was saying, here are two equal options. Podríamos leer el capítulo 28 con la idea de que se nos están presentando dos opciones que son equivalentes. If you obey, blessing. If you disobey, curse. Si obedeces bendición, si desobedeces maldición. But Deuteronomy expects disobedience and curse in the end. Pero en últimas Deuteronomio espera que va a haber desobediencia y maldición. It is pessimistic about the future. Es pesimista en cuanto al futuro. We should not be surprised by that. Eso no debe sorprendernos. The book began with failure, El libro empezó con fracaso, the spies incident, el incidente de los espías. and it made it clear that the current generation is no better than the previous one.
Y dejó bien claro que la generación presente que está oyendo el sermón no es mejor que la generación que los precedió. We haven't looked at chapter 9, but that says you are a stubborn people, and it talks about the golden calf. No hemos hablado del capítulo 9, donde se dice ustedes son una gente contumaz, terca, y habla de el becerro de oro. So there is this high expectation of failure. We're going to see more of that after the break. Entonces hay una alta expectativa de que van a fracasar. Y vamos a hablar de esto después del descanso. But again, this section of curses plays a very important role to help us understand the history and the prophets that follow. Pero nuevamente esta extensa sección de maldiciones juega un papel muy importante para ayudarnos a entender la historia subsiguiente. The last part of the curses is very hard to read, I think. Es muy difícil leer la última sección de las maldiciones. The description of what will happen to Israel is very awful. Es terrible la descripción de lo que se dice que sucederá con Israel. So yes, there'll be more hunger and thirst and frustration. Habíamos hablado de hambre y de sed, de frustración, You will serve the enemies like slaves. y se sigue con la idea de servirán a los enemigos como esclavos. And your crops and animals will be consumed by other nations. Otras naciones serán los que disfruten y se coman sus cosechas y sus animales. In verse 52, you will be besieged by an enemy. Versículo 52, serán sitiados por el enemigo, Your fortified cities will fall. caerán sus ciudades fortificadas. And in verse 53, I think this is the worst, Y creo que el peor es el versículo 53. you will eat the fruit of your womb. Te comerás el fruto de tu vientre. In the ancient world, if a city was besieged, it would eventually run out of water and food. En el mundo antiguo, si se sitiaba una ciudad, eventualmente se quedaban sin agua ni comida. So the ancient cities that had a wall around them had to make sure they had water supply inside the wall. Entonces, las ciudades que tenían muros que los defendían, los fortificaban, tenían que asegurarse que adentro del muro hubiera agua. And in fact, there are several remains of water tunnels and wells in ancient Israel today. Y en la tierra de Israel, ruinas antiguas, hay bastante evidencia de túneles de agua. Hezekiah built a tunnel under the wall of Jerusalem that was 1/2 kilometer long. Ezequías construyó un túnel para traer agua por un túnel debajo de la muralla de Jerusalén que tenía medio kilómetro de largo. You can still walk through it. Y todavía uno puede caminar por ese túnel. Water still flows in it. Todavía hay agua que corre por ese túnel. One time I walked through it, I had to stoop like this, and the water was here and the roof was here. Una vez cuando caminé por ese túnel, el agua me llegaba aquí al pecho y el techo estaba aquí. But that was what they had to do to make sure they had water when the city was besieged. Pero es lo que se tenía que hacer, había que asegurar la provisión de agua en caso de que la ciudad fuera sitiada. But if the siege went long enough, they ran out of food. Pero si el sitio duraba bastante tiempo, pues se quedaban sin comida, Because all the fields and the animals were outside the wall. porque todos los campos para cultivo y los animales estaban afuera de la muralla. So this is saying that when you're besieged in the future because of the curse, Entonces lo que aquí está diciendo es cuando los sitien en el futuro por causa de la maldición, you will eat your own children. terminarán comiéndose a sus propios hijos. Maybe the fruit of the womb being the newborn baby or the placenta. Posiblemente el fruto del vientre se refiere a los recién nacidos o a la placenta. And verse 54, even the most refined and gentle of men En will el- begrudge food to his own brother or his wife. Y en el versículo 54 dice, aún hasta los más sofisticados y más amables entre ustedes
terminarán reteniendo la comida de su propio hermano o de That is a de su- total la mujer que breakdown of aman. relationship. Es una ruptura total de las relaciones. In verse 60, he'll bring back upon you all the diseases of Egypt. En el versículo 60 se menciona que Dios traerá sobre ellos todas las enfermedades de Egipto. A bit like unwinding the Exodus to go back. Es como revivir el éxodo, pues, volver al pasado. Verse 62, you were as numerous as the stars of heaven. We saw that on Tuesday. But now you'll become few in number. Ahora, en el versículo 62, se disminuirán en número, iban a ser como las estrellas en el cielo, pero ahora serán diezmados. And verse 64, you'll be scattered among the nations. Versículo 64, serán esparcidos entre las naciones, That is, go into exile. es decir, irán al exilio. So this long section of curses shows the undoing of the Abrahamic promise. Entonces, esta larga sección de maldiciones muestra cómo se deshacen la bendición a Abraham. The nations will not be attracted to you other than to attack you. Las naciones no serán atraídas a ti, yo haré que los ataquen. Instead of being prosperous, you'll have very little food and crops and so on. En vez de ser prósperos, tendrán poca comida y cosechas. The enemies will attack you and take your land. El enemigo los atacarán y tomarán su tierra. You will even eat your own children. Aún se comerán a sus propios hijos. You will no longer be numerous, but become few. Ya no serán numerosos, serán pocos. And you'll be scattered out into the other lands. Y serán esparcidos a otras naciones. And all because you did not obey the law of God. Y todo por no obedecer la ley de Dios. It's not just an if, it's when. No es un sí, It will happen, is what es- Moses is saying. es cuando. Lo que Moisés está diciendo es, va a suceder. And you and I know that it did happen. Y ustedes y yo sabemos que sí sucedió. If Moses was 1400 BC, it took 700 years before the northern kingdom went to exile. Si la época de Moisés se remota al 1400 antes de Cristo, tomó 700 años para que Israel fuera al exilio. And about 140 years later, Judah went into exile to Babylon. Y 140 años más tarde, Judá fue al exilio en Babilonia. And all the promises of God seem to have come undone. Y pareciera que se desvanecieran las promesas de Dios. No land, no nation, no blessing, No hay tierra, no hay nación, no hay bendición, no king or temple. no hay rey, no hay templo. All because they do not obey the law of God. Todo por no obedecer la ley de Dios. Now we might think these curses sound a little bit harsh, Ahora, nosotros podemos pensar que estas son maldiciones extremas. we need to remember that each curse is itself a warning that gives opportunity for repentance. Pero debemos recordar que cada maldición es una advertencia que presenta también la oportunidad para el arrepentimiento. We see that in Elijah's time with the drought. Lo vemos en el tiempo de Elías con la sequía. That is, the drought was meant to be a warning to Israel that you are not obeying God, come back to God for rain. La sequía debería ser una advertencia para Israel para que entendiera, ustedes se han alejado de Dios, entonces vuelvan a Dios para que haya lluvia. And just like I commented before about the prophets speaking about blessing, Y tal como comenté antes sobre los profetas, la manera de hablar de bendición, that whenever they talk about future blessing, it's in one or more of these categories. que cada vez que hablan de la bendición futura para Israel es en una o más de esas categorías. It's the same with their warnings of judgment. Es lo mismo con sus advertencias de juicio. That is, it all comes out of Deuteronomy 28, or there's an equivalent passage in Leviticus 26. Es que todo lo que ellos dicen surge del capítulo 28 de Deuteronomio o de un pasaje similar en Levítico 16 o 26. 26. En Levítico 26. So the idea of the nation being divided, or the descendants being divided, or the king being taken, or the temple being destroyed,
Así que la idea de que nación se dividiría, de que ya no habría rey o de que el templo sería destruido. A common warning in the earlier prophets is the threat of exile. La amenaza en los profetas más tempranos, que se habla de la amenaza del exilio. Amos, Hosea, and the first half of Ezekiel all prophesy exile, as does Jeremiah. Jeremías, Amós, la primera mitad de Isaías, todos profetizaron el exilio. I guess what I'm trying to say is that they are not new ideas, but they actually apply what was already stated in the blessings and curses of time of Moses. Lo que estoy tratando de decir es que eso que ellos están diciendo no eran ideas novedosas, no era innovación. Todas ya están mencionadas en estas maldiciones en Deuteronomio. A passage that perhaps expresses this very clearly is Amos chapter 4, Un pasaje que posiblemente expresa esto muy claro es Amós capítulo 4, from verse 6 onwards. a partir del versículo 6. So in Amos 4, verse 6, En el capítulo 4 de Amós, en el versículo 6, I gave you cleanness of teeth in all your cities and lack of bread, yet you did not return to me. yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Now that does not mean that God gave them lots of toothpaste. Eso no quiere decir que Dios les dio cantidades de crema dental. Clean teeth here means no food. Dientes limpios aquí significa ausencia de comida. Verse 7, I withheld the rain from you. Versículo 7, yo retuve la lluvia. Verse 9, I struck you with blight and mildew. Versículo 6, yo los herí con anublo y con oruga devoradora. Verse 10 is a pestilence Versículo 10, pestilencia and an enemy attack. y un ataque de los enemigos. And after each one of them, yet you did not return to me. Y después de cada una de esas cosas, la declaración, y aún así no volvieron a So mí. all of those things that Amos mentions are all in the curses of Deuteronomy 28. Todas esas cosas que mencionamos están incluidas en las maldiciones de Deuteronomio 28. What's he saying here? Yet you did not return to me. ¿Qué está diciendo con eso? Y aún así no os volviste a mí. What he's saying is that the judgment of God in curses Lo que is always an opportunity for repentance. Lo que está diciendo es que el juicio de Dios en las maldiciones siempre es una oportunidad para arrepentirse. The warnings, the punishment and their warnings are meant to provoke God's people to come back to God. El castigo y la advertencia previa están diseñados para provocar que la gente se vuelva a Dios. So here is God who is a judging God of jealousy and fire, and at the same time merciful. Entonces aquí uno tiene un Dios que es juez, que es celoso y Dios de fuego, pero a la vez es misericordioso. So as we read the prophets and the history, keep this chapter in mind. Entonces cuando lean los profetas y los libros históricos, mantengan este capítulo en mente. For example, it's interesting, Naomi and Ruth and family leave Bethlehem because there is a famine. Por ejemplo, Noemí y con sus hijos sale de Belén porque en el libro de Ruth, porque hay hambruna. This was in the time of the judges, remember. Eso, recuerden, sucedió en el tiempo de los jueces. We should not be surprised that there was famine and drought in the time of the judges when Israel behaved so badly. No debe sorprendernos de que hubiera hambruna en Israel en el tiempo de los jueces porque Israel se manejó muy mal en ese tiempo. The same with the drought in Elijah's time. Lo mismo con la sequía en el tiempo de Elías. The victories at times of the Philistines. A veces las victorias de los filisteos sobre Israel. So in the book of Judges, every time Israel turns away to idolatry, the enemies take land.
Por ejemplo, en el libro de Jueces, cada vez que Israel practica la idolatría, los enemigos vienen y les quitan tierra. So Deuteronomy 28 provides a sort of filter of understanding the history and the prophets that follow. Entonces, el capítulo 28 de Deuteronomio provee un marco de referencia para entender la historia subsiguiente. But what about today? How do we read this chapter? Pero ¿qué de hoy? ¿Cómo leemos este capítulo? As I tried to pick up yesterday, a danger is reading this directly for our situation or nation. Como mencioné ayer, un peligro es leer este texto directamente para nuestra situación o nuestra nación. Australia has a big drought at the moment. Australia en este momento está experimentando una gran sequía It is not uncommon for us. We have a lot of desert. y no es raro para el país porque tiene mucha zona desértica. And sometimes Christians come back to the Old Testament and say, if Australia turned to God, rain would come. Entonces, algunas veces los cristianos van al Antiguo Testamento y luego dicen, si Australia se vuelve a Dios, entonces va a llegar la lluvia. But Australia is not the same as ancient Israel. Pero Australia no es lo mismo que el Israel, No que nation- antiguo Israel. No nation today is a nation of God's people like ancient Israel was. No hay ninguna nación en el presente que sea una nación del pueblo de Dios como fue el pueblo de Israel. In fact, since Jesus' day, there is no such thing as a nation of the people of God. De hecho, desde el tiempo de Jesús no existe tal cosa como una nación del pueblo de Dios. Some nations may have or have had in the past majorities of Christians, but they're not Christian nations in the same sense that Israel was. Algunas naciones habrán tenido mayoría de población cristiana en algún momento de su historia, pero eso no quiere decir que han sido o son naciones cristianas en el mismo sentido que Israel era el pueblo de Dios. And of course, there are now Christians in every nation of our world. Y hoy hay cristianos en todos los países del mundo. So we have to be careful how we apply this chapter directly to us. Entonces tenemos que tener cuidado en la manera como aplicamos directamente este pasaje a nosotros. We must not divorce this chapter from God's fundamental grace to his people. No debemos divorciar este capítulo de la gracia fundamental que Dios exhibe hacia su pueblo. This is not a chapter of salvation by works. Este no es un capítulo de salvación por obras. It's within the framework of the grace promises of the Abrahamic covenant. Se da en el marco de las grandes promesas del pacto con Abraham. And we see that even though there are these blessings and curses, there are opportunities of repentance and atonement provided within the old covenant. Y aunque vemos estas maldiciones y estas bendiciones y estas maldiciones, hay provisión para la expiación en el pacto. We need to realize where these promises to Abraham lead us to in the light of Jesus. A la luz de Jesús debemos examinar cómo es que esas promesas hechas a Abraham se proyectan hacia nosotros. As I said, I think maybe it was Tuesday, Como- the descendants of Abraham today are Christians. Como dije posiblemente el martes, los descendientes de Abraham hoy día son los cristianos. We are children of Abraham fully through faith. A través de la fe nosotros somos plenamente hijos de Abraham. And the descendants of Abraham by race, if they do not believe in Jesus, are actually children of the devil, is what Jesus says. Y según lo que dijo Jesús, los descendientes de Abraham genéticamente, si no se vuelven a Dios, realmente son hijos del diablo. The land finds for us, our inheritance is the kingdom of heaven. La tierra, en términos de nosotros, nuestra herencia es el reino de los cielos. And the blessings fit that kingdom, the spiritual heavenly blessings. Y las bendiciones encajan en ese reino, las bendiciones celestiales. It's interesting in the Sermon on the Mount, in the Beatitudes, Es muy interesante que en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, you don't get any blessing like Deuteronomy 28. no hay ninguna bendición parecida a las de Deuteronomio 28. They're all kingdom of heaven blessings. Todas son bendiciones que se relacionan con el reino de Dios.
So, yes, there is a responsibility for us to obey God's word, Entonces sí tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, but we should not be expecting multitudes of children or lots and lots of food. pero no necesariamente debemos esperar tener multitud de niños o superabundancia de comida. Because we live in a mixed economy of a nation, whether it's Colombia or Australia. Porque vivimos en las dimensiones económicas de los países donde vivimos, que son una mezcla de cosas. The final thing of application for me to say before the break Ya. is to remember that Jesus has taken the curse. La cosa final que quiero decir antes de que vayamos al descanso es recordar que Jesús asumió la maldición. The end of chapter 27, cursed is anyone who does not keep all the words of this law. Al final del capítulo 27 se dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Quoted by Paul in Galatians. Texto que es citado por Pablo en la carta a los Gálatas. And Jesus has taken the curse for us. Y Jesús ha llevado, cargado, asumido la maldición en Now favor that- nuestro. That does not mean we can say, oh, well, if I disobey, it doesn't matter, the curse is taken by Jesus. Ahora, eso no quiere decir que nosotros podemos decir, bueno, como Cristo tomó la maldición, entonces yo no tengo que obedecer. It's the recognition that we are all under a curse. Es más bien el reconocimiento de que todos estamos bajo la maldición. But thanks be to God for his grace that the curse is taken by Jesus. Pero podemos alabar a Dios porque la maldición ha sido tomada por Jesús en su cruz. Well, let's break there. Vamos a parar aquí.